iniciar. Iniciamos la cuarta sesión en fecha 3 de agosto con computación 5. Estamos creando una planillita usando la función contar.c. Tengo como modelo uno de los exámenes que se tomó en gestiones pasadas sobre aparatos de fisioterapia. Seguimos con ejemplos de fisioterapia. Mañana vamos a hacer otros ejemplos para bioquímica y medicina. Seguimos con ejemplos de fisioterapia. Quiero que alguien me dicte los pasos para definir los nombres. Quiero definir los nombres de la primer fila. Cada columna tiene un título. Ese título hay que definirlo. ¿Cuáles son los pasos para definir los nombres de la planilla? Estela, ¿cuál sería el primer paso? Fíjese que ya está proyectada la ficha que vamos a utilizar. ¿Cuál es el primer paso? Estela, vamos a ver quiénes están. ¿Pueden ver lo que estoy proyectando o no? Sí, listo. Ah, ok. Sí. Sí. A ver, vamos a ver. Alejandrita Rosales, ¿ya participó? Sí, Inge. Ya, a ver. Adrián Román. Creo que el nombre es Adrián Román, pero es Ay, una Andrea. señorita. ¿Usted ha estado participando? Sí, igual. Ya, Pero- Andrea López. Acabo de ingresar, ingeniera. Ah, ya. Arminda Estrada. Bien, ¿cuál es el primer paso, Arminda? Usted está de la anterior sesión. Yo quiero definir nombres para crear, asignarle un título a cada rango. ¿Cuáles son los pasos? Arminda, le ayuda a Harold. ¿Quién más le va a ayudar? Estela. Uchoa. Igual. Yaneli. Bien, las preguntas que yo hago énfasis son cómo va a estar formulado en el examen. Entonces tenemos que memorizar los pasos. Para definir nombres, acá dice, ¿no? Nombres definidos. Tenemos que ir a la ficha o pestaña Fórmulas. Para definir nombres de cada rango, porque esto es un rango, para no decir de A2 a A9 con 2 puntos, o para decir de B2, 2 puntos, B9, eso es un rango. Le asignamos un título. Ese título es el nombre de cada columna. Entonces tenemos que definir los nombres de la columna A, B y C, es decir, aparatos de fisioterapia, mes y cantidad. El primer paso es seleccionar los datos. Seleccionamos los datos. El segundo paso es presionar la ficha fórmula y en el bloque nombres definidos presionamos crear desde la selección. Presiono crear desde la selección y solamente debe estar marcada fila superior. ¿Por qué? Porque la primer fila, la fila es la 1. Tengo los títulos. No tengo título en el lado izquierdo. Solamente tengo la fila 1. Por eso solamente debe estar fila superior. Nada más. Y presiono aceptar de nuevo. Para definir nombres de columnas o de secciones o de rangos de datos de una planilla, el primer paso es seleccionar los datos. Desde A1 hasta C9. Selecciono los datos, presiono la ficha fórmula y luego en el bloque nombres definidos presiono crear desde la selección. Esos son los pasos, crear desde la selección.
En la ventana que despliega, solo debe estar marcada fila superior y luego aceptar. ¿Para qué defino los nombres? Para no decir desde B2 hasta B9, desde C2 hasta C9, sino simplemente digo el nombre de la columna. Al escribir el nombre se marca todos los datos que yo he definido. Por eso se dice nombre definido. Bien, ¿quién me da ahora de los que nombré? Arminda, Harold, ¿quién más? Estela, Enrique Ramos, que acaba de ingresar. Los pasos para definir nombres de la columna. Primer paso, seleccionar los datos. Enrique Ramos, siguiente paso. No la escuché, Listen. Recién entré y no la escuché. Ok, Disculpa. vamos a volver a explicar. Esto es importante porque no da tiempo para que usted resuelva el examen el día miércoles. Simplemente son opciones donde usted tenga que encerrar si es cuál de las opciones, inciso A, inciso B, o si es falso o verdadero. Y en algunos casos, en algún tipo de pregunta, van a ir marcar casillas, las que son de opciones múltiples. 2 va a ser correcta y 2 incorrectas. Suponiendo que le dé en marcar casilla, una de ellas tiene que decir fórmula, ficha o pestaña fórmula. Y otra casilla u otra opción va a decir crear desde la selección. Entonces, la finalidad que yo estoy repitiendo es que ustedes tienen que memorizarse los pasos para establecer el nombre de cada columna. Es decir, al yo asignar los nombres definidos, es decir, que la columna mes, yo no voy a decir desde la B2 hasta la B9, sino en vez de escribir el rango, yo lo llamo mes. Y en vez de escribir desde C2 hasta C9, yo lo llamo cantidad, el nombre que tiene como título. Esa opción me permite en nombres definidos. ¿Cómo se hace? Seleccionar todos los datos, presiono la ficha fórmula, crear desde la selección y solamente debe estar marcado fila superior. ¿Por qué? Porque en la primer fila 1 yo tengo los 3 títulos. Tengo aparato de fisioterapia, mes y cantidad. Por eso solamente debe estar marcado fila superior. Una vez que presiono aceptar, verifico en administrador de nombres. Ahí yo puedo visualizar los que he creado en el anterior hoja y los que estoy creando ahorita. Uno sería aparatos de fisioterapia, como usted lo puede ver el primero. El segundo es mes, que está abajo, y el tercero es cantidad, que está arriba. Lo coloca en forma alfabética, nada más. Verifico que ya está definido esos nombres, simplemente lo cierro. Hay que tener cuidado que los ejemplos que utilizamos no tengan el mismo nombre de columna, porque ahí genera un poquito de confusión, ¿no? Si de un ejemplo de una hoja a otra hoja. ¿Qué voy a hacer acá? Ya he definido los nombres. Voy a utilizar la función contar. Punto sí, igual, contar, punto sí, paréntesis. La sintaxis de la función sí tiene 2 parámetros. La primera es de dónde voy a sacar la información y la segunda es qué estoy buscando. Antes de eso vamos a escribir preguntas, ¿ya? Vamos a escribir preguntas. Lo vamos a copiar del anterior ejemplo y lo vamos a modificar. Entonces voy a copiar todos estos datos y lo vamos a modificar para que ustedes me den la respuesta. Bien, entonces acá vamos a borrar. Bien, acá la contar, sí, de la columna aparatos, ya no sería medios, sino sería aparatos de fisioterapia.
Cuando son más de una palabra, va con un guión bajo y que me muestre los que son microondas. Microondas. Entonces ya he corregido. El siguiente, que me muestre el ingreso. El ingreso acá no hay ingreso, sino cantidad. Cantidad mayor o igual a 4. Contar si indique la columna mes. Y del mes de junio. Bien, voy a ir guardándolo. Se los voy a compartir este archivo para que ustedes puedan acceder. Coloco computación 5. Listas personalizadas, esquemas y contar, sí. Es todo el contenido de hoy. Bien. Vamos a colocar una pausa un momentito, por favor, ¿ya? Bien, van a disculpar, continuamos entonces. Ya, estábamos modificando para crear las preguntas, ¿no? Entonces las preguntas, estos son modelos de exámenes de anteriores gestiones que les estoy compartiendo y los prácticos van a ir igual con modelos de exámenes de otro semestre. ¿Ya? Entonces, estamos haciendo 2 ejemplos de fisioterapia donde queremos contar bajo una condición. El contar sí nos va a contar cuántos cumplen la condición. Eso quiere decir contar sí. Y el resultado siempre va a ser un número, los que cumplen esa condición. Y la función contar sí tiene 2 parámetros o tiene 2 elementos, que son el rango, que viene a ser el nombre de la columna, porque lo hemos definido,
Y el criterio o condición es por cuál de ellos usted quiere hacer que cumpla esa condición. El primer ejemplo dice, con la función contar si indique cuántos aparatos de fisioterapia son microondas. ¿Por qué hago énfasis? Porque en las preguntas van a ir en la fórmula como opción, una que va a estar correcta y las otras dos que van a estar mal, con error. Entonces tienen que saber con precisión, porque yo le voy a cambiar mínimo. Entonces, por eso estamos practicando, repitiendo. Igual, contar, punto sí, paréntesis. Ya he definido los nombres, ¿no? Defina los nombres. Ya está definido de cada columna. Entonces, en vez de escribir de A2 hasta A9, simplemente yo digo el título. Me dice de aparatos de fisioterapia. Entonces, de la primera columna. Yo empiezo a escribir la palabra aparato. Fíjese que cuando es más de una palabra me coloca guión bajo, porque no puede tener espacio. Lo selecciono para no escribir con error. Cuando me marca los datos, entonces está correcto. Presiono punto y coma. ¿Y cuál es la condición? Que sean microondas. Que me cuente cuántos son microondas. 1, 2. Entonces siempre la función contar si me devuelve un número. Y me va a devolver el número 2 porque estamos verificando que en este bloque solamente hay 2 aparatos que son microondas. Y elijo, comilla, microondas. Cierro comilla, cierro paréntesis. Enter. Y me muestra el número 2. Entonces en el examen puedo colocar de diferentes formas lo mismo, ¿no? Suponiendo que escriba la pregunta y pregunto falso o verdadero. Si la sintaxis de esa función está correcta. Puede que pregunte inciso A, parecido, inciso B, la fórmula correcta, inciso C, otra fórmula. Entonces tienen que saber identificar las partes de la función contar sí. La parte de la función contar sí tiene 2. El rango es de dónde voy a sacar, de qué columna, y el criterio, cuál es el que cumple la condición. Siguiente pregunta. Me dice contar si la cantidad, me está diciendo de qué columna, sea mayor o igual a 4. ¿Cuántos hay que son mayor o igual a 4? 1, 2, 3, 4, así todito, ¿no? Entonces, para que no sea todo, vamos a hacer mayor o igual a 7. ¿Ya? ¿Por qué? Para que nos dé solamente aquellos que cumplen. Sería 1, 2, 3, 4, 4. Igual, contar, punto sí, paréntesis, sin espacio, todo seguido. La columna se llama cantidad. Presiono con doble clic, punto y coma, y el criterio es mayor o igual que 7. Entonces debo utilizar, entre comillas, mayor, igual que 7. Cierro comilla, cierro paréntesis. Los que cumplen esa condición me tiene que desplegar la cantidad 1, 2, 3, 4. Verificamos que sí está bien. Contar los que son del mes de junio. Entonces hay 2 de junio, me tiene que mostrar 2. Igual, contar punto sí. ¿De qué columna? Es mes. Doble clic en mes, punto y coma. Fíjese que cuando yo elijo el nombre de la columna, se marca el rango. Esa es una forma de que nos guíe, de que estamos haciendo bien. Y de los que cumple, que son junio, entre comillas. Junio, cierra comillas, cierra paréntesis. Y me muestra 2, son 2 del mes de junio. Luego acá tenemos que cambiar, porque hemos copiado, acá sería cantidad.
cantidad menor o igual que 7. El siguiente sería que sea de aparatos de fisioterapia. Tens. El siguiente sería mes. Mes, abril. Abril. El último sería mes, mayo. Y el último sería cantidad. Cantidad igual que, ¿qué valor se repite? 5. Ok. ¿Alguien que me pueda dictar el ejemplo de contar si la cantidad menor o igual que 7? Usando la función contar si. Participen, Igual. jóvenes. Ya. Ya. Contar punto sí. Ok. Cantidad. Muy bien. Es el nombre de la columna donde voy a sacar. Doble clic. Punto y coma. Luego. Comilla. Comilla. Muy bien. Comilla doble. Poner menor o igual que 7. Menor o igual que 7. Cierro comilla y cierro paréntesis. Muy bien. ¿Cuánto debería darme como resultado? 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, excelente. El otro ejemplo, ¿quién me puede dictar? Lo mismo, igual. Igual, contar punto sí, paréntesis, ¿qué más? Aparatos de fisioterapia. Muy bien, ese es el nombre de la columna, ¿cierto? Yo empiezo a escribir. También puedo hacer lo siguiente. Puedo seleccionar el rango. Fíjense que empiezo a seleccionar el rango y me muestra el título. Es lo mismo, solo que estoy haciéndolo el proceso inverso. ¿Y el criterio cuál sería? Comilla. Ya, Tens. muy bien. Así, ¿no? Cierro comilla y paréntesis. Me Excelente, va a muy dar bien. 2. Excelente, muy bien, gracias. ¿Está bien? ¿Se entendió? El siguiente, para que me cuente cuántos son del mes de abril. Ingeniera, para no escribir, digamos así, cantidad y aparatos, selecciona nomás. Sí, sí. O sea, por ejemplo, acá dice mes. Yo escribo la M, o también si no quiero escribir como hice en el anterior, va a tener que seleccionarlo todos los datos, así, y va a aparecer el nombre mes, como hice en el anterior. ¿Ya? Me muestra mes. Pero si escribo la M y la E, acá me va a mostrar y presiono doble clic, tampoco lo escribo, digamos. Y punto y coma, ¿ya? El objetivo es que me tiene que seleccionar los datos de esa columna. Luego, entre comillas, que escribo, abril. ¿No? Los que cumplen esa condición, que me cuenten. Entonces, abril son 3.
3 me tiene que dar como resultado. Cuando da un error incorrecto, cuando da un resultado mal, es cuando aquí los datos a veces ingresamos con un espacio. Eso en clase lo podemos probar cuando hacemos la transcripción. Acá vemos que son 3 de abril, pero puede que a uno de ustedes al ingresar, al transcribir, le agregaron un espacio. Entonces ya no es igual. Tiene un espacio, como yo le agrego un espacio ahí, presiono Enter. Abril ya me muestra 2. Sin embargo hay 3, ¿no? Pero este primero, yo lo veo igual porque el espacio no se nota. Si ubico mi puntero un poquito en la barra de fórmula alejado, puedo ver ahí que hay un espacio. Si presiono en el siguiente abril y hago un clic alejado, fíjese que el cursor va pegado a la L. Entonces, eso solo lo puedo ver así probándolo en los datos. Hago clic en el último, en la barra de fórmula hago un clic y veo que el cursor va pegado. Sin embargo, en el primero, que yo le aumenté un espacio, hago un clic al final y hay un espacio. Borro el espacio, presiono Enter y se va a cambiar al valor 3. Entonces, esos son los errores que se nos da cuando hacemos la transcripción, donde no, lo vemos igual, pero uno de ellos es diferente. Entonces, la fórmula está bien y nos da otro resultado, entonces debemos verificar los datos. Verificamos si realmente escribimos bien, porque un espacio ya es otra palabra. Entonces, eso hay que tomar en cuenta ya cuando estamos, cuando no da bien, sin embargo, si da un número y no da el correcto, hay que verificar los datos. El siguiente es igual, contar puntos sí, paréntesis. El rango es de qué columna voy a sacar, de qué bloque de celda, y eso lo reemplaza el nombre. Acá nos dice mes, entonces yo puedo seleccionar el proceso inverso y allá va a aparecer mes, porque yo lo he definido como nombre mes. Y luego el criterio es que sea de mayo. Abro comilla, escribo mayo, cierro comilla, cierro paréntesis. Enter. Me muestra 3, hay 3 de mayo, ¿no? 1, 2, 3. Está bien. Contar si la cantidad es igual a 5. Acá me tiene que dar 2 porque hay 2 valores a 5. Igual, contar punto sí, cantidad, empiezo a escribir cantidad, hago doble clic, punto y coma, y ya se marcó todos los datos del rango de la columna cantidad, igual a 5. Entonces solo marco el número 5 y cierro paréntesis. Me va a dar como resultado 2. Como etiqueta de hoja voy a contar, voy a escribir contar sí. Ejemplo 2, contar sí. Otro ejemplo, ¿ya? De contar sí. Esto se los voy a compartir en el grupo de WhatsApp para que ustedes puedan practicarlo. Vamos a hacer un repaso colocando las posibles preguntas hasta que se nos corte. Tenemos 9 minutos. Listas personalizadas. Está resaltado con color rojo y con negrita que las listas personalizadas podemos crear de 2 formas. Uno, entrando a las opciones, archivo, opciones avanzadas y generar la lista en la ventana. Y la otra opción es que yo tengo los datos ya ingresados en la planilla, los selecciono y los importo a esa ventana para crear una lista personalizada. Como su nombre lo indica, esa lista personalizada se puede utilizar en diferentes hojas, en cualquier posición, en cualquier celda activa, y la finalidad es que nos evite tener que transcribir. ¿Cuándo va a crear una lista personalizada de datos que usted va a utilizar constantemente? Si, por ejemplo, los tipos de medicamentos va a utilizar sobre esa secuencia varias veces, entonces hay que crearle la lista para no tener que transcribirlo varias veces. Esa es la finalidad. Como los meses, como los días de la semana, son listas personalizadas. Se puede crear de letras con números, como hicimos acá, A1, A2, A3,
como hicimos textos específicos, las letras del abecedario. Esas son las listas personalizadas. ¿Dónde hacemos? Archivo, opciones, avanzada, para quienes han entrado más tarde, estamos haciendo un repaso, avanzadas, y luego desplazan hasta el final, hasta el final. Y acá presionan el botón modificar listas personalizadas. Se debe ingresar en el cuadro donde dice entradas de lista. Pueden crear, por ejemplo, de qué elementos de bioseguridad utilizamos. Por ejemplo, guantes, barbijo, gafas, botas, bata, barbijo, guante, gorro, y presiono agregar y aceptar. Si yo puedo escribir uno de ellos en cualquier posición, aceptar. Por ejemplo, yo escribo gafas, arrastro con cruz negra, clic sostenido, y me va a mostrar todos los elementos hasta donde yo marque la celda. Entonces esa es una lista personalizada. Autoesquema. Para crear un autoesquema, la información debe estar organizada por niveles. Tenemos que tener totales parciales, puede ser suma, pueden ser promedios, hicimos con los dos, puede ser máximo, mínimo. La información debe estar organizada por bloques o por secciones. ¿Para qué? Para crear un autoesquema o un esquema automático. Tenemos que tener un total de un bloque de datos, en el cual puede ser promedio, puede ser suma. Seleccionamos los datos, vamos a la ficha datos, agrupar en la flechita autoesquema. Autoesquema. No se puede crear autoesquema si la información no está creada por nivel. ¿Cuál es la finalidad? De poder mostrar totales parciales de diferentes sectores o bloques de información, y se puede enfatizar el detalle de alguno de los bloques. Entonces, esto se utiliza para grandes cantidades de información. Bloques para crear autoesquema. Acá tenemos otro ejemplo de autoesquema por lesiones, por fractura, por esguince. Esguince había escrito. Esguince. Acá esguince. Luego luxación. Y de la misma manera, ¿no? ¿Cuáles tienen mayor cantidad de lesiones entre hombres y mujeres? Estamos usando la función suma. En el anterior ejemplo era promedio. Tenemos que tener la información por secciones o por bloque, y tenemos los botones contraer o mostrar, que son los mismos que tenemos en la cinta de opciones. El menos es contraer o ocultar, y el más es mostrar o expandir la información. Cuando hay un error en la fórmula, tenemos que desagrupar, borrar esquema. Desagrupar, borrar esquema. Eso es para corregir alguna fórmula y volvemos a agrupar. Hicimos otro ejemplo en el que tenemos por columna varios niveles. Tenemos por gestión 2019, 2020 y la columna total que suma las dos gestiones. De la misma manera, se oculta el detalle y podemos analizar solo los totales de las gestiones. Si queremos mostrar el detalle o expandir el detalle, presionamos el botón más, se convierte en menos. Luego hemos visto la función contar sí. La parte principal es que hemos definido nombres de los rangos. Para no tener que utilizar desde B2 hasta B10, le hemos definido los nombres. ¿Cómo hacemos eso? Seleccionar los datos. Debe contener cada columna un título.
vamos a la ficha fórmula y donde dice crear desde la selección, tiene que estar marcada fila superior. Y luego presionan aceptar. Eso es definir nombre. Eso nos va a reemplazar el tener que marcar un bloque o sección, sino que hacemos referencia al título de cada columna. Al escribir en la fórmula, como podemos visualizar, escribimos el título de la columna y cuál es la condición que queremos que nos cuente. Entonces la sintaxis de la función sí tiene dos parámetros: el rango o el nombre de la columna, que ya lo hemos definido, y el criterio, que viene a ser la condición. Acá está la sintaxis de la función contar.si. ¿Qué devuelve la función contar.si? Un número que cumple la condición. ¿Cuántos son? Según la condición, cuenta, ¿no? Contar nos va a devolver un número. Cuenta los que cumplen la condición. ¿Cuántos son infrarrojos? Contamos. Infrarrojos 1, 2, 2 infrarrojos. Entonces la respuesta va a ser 2. Eso es lo que nos da la función contar sí. ¿Qué devuelve? Un número que cumple la condición. No devuelve letra, devuelve un número. Entonces eso sería como recapitulando, haciendo un ejemplo sobre lo que hemos avanzado. ¿Hay alguna consulta hasta ahí? ¿Alguna duda para que vamos finalizando? ¿Ninguna? Bien, entonces vamos a guardar y les voy a compartir toda la información. Son 4 sesiones.